Bien, buenas noches a todos. Creo que podemos ya comenzar. Voy a compartirles la pantalla y ustedes me indican si se puede ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? Se ve. Muy bien. Bueno, entonces empezaremos. Muy buenas noches a todos. Por favor, no descuiden de cumplir las actividades que están ya cargadas en la plataforma. He puesto algunas preguntas para los foros. También hay una tarea que se ha subido para que sea trabajada en esta semana. Y bueno, puedan también ir entregándola, ¿no? Entonces no descuiden estas actividades que son muy necesarias y que sirven como un apoyo para toda el avance de esta materia que estamos viendo. Bueno, entonces en la anterior clase habíamos visto hasta los fundamentos del acuerdo sobre valoración del OMC y cabalmente uno de los aspectos más importantes de la valoración aduanera es que la determinación del valor en aduana en la mayor medida de lo posible debe corresponder al valor de transacción, ¿no? Entonces es la parte esencial del acuerdo sobre valoración, el valor de transacción de que está en los documentos soporte de la negociación internacional que se ha realizado para adquirir estas mercancías. También estábamos comenzando a ver de que para determinar el valor en aduana se tiene una metodología que consiste en la aplicación de 6 métodos. ¿Por qué 6 métodos? No es que vamos a aplicar simultáneamente los 6 métodos. Lo que nos dice la metodología de valoración es de que la determinación del valor, como habíamos visto, debe realizarse en la mayor medida de lo posible en base al método del valor de transacción de las mercancías importadas. Vale decir, estamos hablando del primer método de valoración. Pero si existe algunas circunstancias, no cumple alguno de los requisitos para aplicar el primer método, entonces se aplicará el segundo método. ¿En qué consiste el segundo método? Es el método del valor de transacción de mercancías idénticas. Ya vamos a ir desglosando cada uno de los métodos, pero ¿qué nos sugiere este nombre? Método del valor de transacción de mercancías idénticas. Lo que se tiene que hacer es identificar mercancías de características idénticas a la mercancía que se está importando y verificar cuál ha sido el valor de transacción de esas mercancías y que se hubiera aceptado en la aduana, ¿ya? En ese caso se podrá tomar como base para la determinación del valor de las mercancías que se están importando. Es decir, tengo que buscar en la base de datos de la aduana si existe un valor de una transacción anterior que corresponda a mercancías idénticas a la que se necesita determinar el valor. Si no se puede aplicar este segundo método, se tendrá que pasar al tercer método. ¿En qué consiste el tercer método? Voy a aplicarlo también recurriendo a la base de datos que tiene la administración aduanera, correspondiente a transacciones efectuadas con anterioridad y que sean de mercancías similares. Ojo, que acá nos está distinguiendo entre el segundo método, que hace referencia a mercancías idénticas,
Y el tercer método que corresponde a mercancías similares, que no es lo mismo para efectos del acuerdo. Y vamos a ir viendo en qué se diferencia esos conceptos de mercancía idéntica o mercancía similar. ¿Ya? Pero tiene que ser, si se fijan, estos tres métodos hacen referencia al método del valor de transacción de las mercancías importadas, de mercancías idénticas o de mercancías similares, ¿no? Entonces, en estos tres casos tengo que buscar antecedentes, datos objetivos de los valores de transacción, ¿ya? Y ya les digo, solamente voy a aplicar un método. No puedo aplicar el primero, paso al segundo. No puedo aplicar el segundo, paso al tercero. No puedo aplicar el tercero, paso al cuarto. ¿En qué consiste el cuarto método de valoración? Hace referencia al método del valor deductivo. Y ahí vamos a ir viendo en qué consiste determinar el valor en aduana en función al valor deductivo. Cuando hablamos de valor deductivo, significa que debo deducir ciertos conceptos del costo que no forman parte del valor en aduana. Ustedes recuerdan que en la anterior clase habíamos hablado del lugar de importación. Entonces, hasta el lugar de importación se consideran todos los costos incurridos. Más allá de ese lugar de importación, los costos incurridos para traerlo hasta mi depósito, pasando por los gastos y conceptos de tributos, mi utilidad, y todos esos conceptos no forman parte del valor en aduana. Entonces, este método del valor deductivo va a partir de un precio de venta acá en el mercado local, pero al cual tengo que ir deduciendo ciertos costos. ¿Ya? Vamos a ir viendo en detalle este método más adelante. El quinto método es el método del valor reconstruido. Es un método, si se quiere, inverso al anterior del valor deductivo. Este más bien es del valor reconstruido. ¿Qué quiere decir? Si llega un determinado equipo para valorarlo y está sujeto a importación, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se podría partir del precio de los componentes que tiene ese equipo, cuánto ha costado el proceso de fabricación, cuánto ha sido la utilidad del fabricante, cuánto ha costado traer este equipo desde la fábrica hasta el lugar de importación. Entonces, todos esos costos tendríamos que ir sumando, es decir, reconstruyendo para determinar un valor en aduana, ¿ya? Y finalmente está el sexto método, que es el método del último recurso. Y en base a este método del último recurso, se tiene que ir a definir un valor en base a criterios razonables o flexibilizando los requisitos que tienen los anteriores métodos, ¿ya? Entonces, acá claramente nos dice que no puedo utilizar el cuarto método sin haber realizado el análisis para aplicar el primer método. No puedo saltarme directamente al quinto método si no he descartado la aplicación de los anteriores. Yo tengo que justificar por qué no estoy aplicando el primer método, por qué no estoy aplicando el segundo, etcétera, etcétera, y estoy aplicando el quinto método. ¿Ya? Entonces es secuencial, por eso está como gradas. Si no puedo este, paso a este, etcétera. ¿Ya? Ahora, también la metodología de valoración nos dice que el quinto y el cuarto método podría intercambiar el orden. Es decir, el cuarto se puede convertir en quinto y el quinto en cuarto. Pero esa es una situación excepcional. ¿Ya? Y que en los 12 años que he estado en la aduana, desde que, ya les decía, desde que hemos empezado a aplicar el acuerdo sobre valoración, nunca hemos tenido esta situación de alternar el quinto con el cuarto. Eso tendría que hacerlo a solicitud el mismo importador, pero no hemos tenido ese caso, ¿ya? Ahora,
Ustedes dirán, ¿por qué 6 métodos? ¿Verdad? O ¿cuál es el método más importante? ¿O qué método aplica la aduana generalmente? Entonces, a nivel, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, el método que más se aplica es el primer método, porque la metodología de valoración está orientada a facilitar el comercio y basarse en la documentación de la negociación realizada para aplicar este primer método. Si todos los documentos están en orden y hay claridad y transparencia en mostrar todo lo que los gastos en los cuales se ha incurrido para realizar la importación, la aduana no tiene más que aplicar el primer método. Por eso este es el método principal. Y a partir del segundo método hasta el sexto son los denominados métodos secundarios. ¿Ya? Y dentro de los métodos secundarios, el más utilizado es el sexto método o método del último recurso. ¿Por qué? Porque cada uno de los métodos tiene sus requisitos para su aplicación. Si bien hemos dicho, el valor de transacción de las mercancías importadas es la base para la valoración, perfecto, pero si no cumple los requisitos, no se va a poder aplicar este primer método. Lo mismo, el segundo método tiene sus requisitos. Si no se puede aplicarlo, entonces vamos a llegar hasta el sexto método, ¿ya? Entonces, en Bolivia, ¿cuáles son los métodos más utilizados? El primer método y el sexto método, ¿ya? Y bueno, a nivel internacional también, como les decía. ¿Qué elementos forman parte del valor en aduana? ¿Qué es el valor en aduana? Habíamos dicho que debemos considerar el pago total por las mercancías, incluidos los pagos indirectos. Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos en detalle el primer método, cuáles son los conceptos que forman parte de estos pagos indirectos. Pero nos interesa saber de que para determinar el valor en aduana necesito mostrar a la administración aduanera el pago total que se ha hecho para importar esas mercancías. Puede haber comisiones, ¿verdad? No sé si ustedes se han hecho una importación o dentro del ejercicio de sus actividades han escuchado hablar de las comisiones que se pagan en el exterior. No necesariamente se hace la compra directamente al fabricante. Puede haber intermediarios. Y si hay intermediarios, tenemos que tomar en cuenta las comisiones que se está pagando a esos intermediarios para que formen parte del valor en aduana. Ojo que estas comisiones tienen que ser comisiones de venta, no de compra, porque puede haber un comisionista que esté a cargo del vendedor o un comisionista que sea y que actúe por cuenta del comprador. ¿Ya? Entonces, esta parte también la vamos a ir viendo más adelante. Los costos y gastos de envase y embalaje. Por ejemplo, si estamos trayendo un equipo para una fábrica, pueda que el fabricante nos lo entregue, pero requiera alguna adecuación de embalaje para traerlo por vía marítima, para traerlo por vía aérea, dependiendo del caso, y muchas veces este embalaje puede tener un costo significativo, ¿no es cierto? Entonces, esos costos y gastos de envases y embalajes también forman parte del valor en aduana. No nos olvidemos, el pago total por las mercancías. No solamente es el pago que le hago al vendedor, sino, fíjense, hay otros conceptos de costo que debo tomar en cuenta. Comisiones, costos y gastos de envases y embalaje. Suministros enviados al proveedor. Este es otro elemento que forma parte del valor en aduana y está referido, por ejemplo, si
he mandado a hacer a la China determinadas prendas de vestir, pero resulta que como los cierres chinos no son muy buenos, yo mando a comprar en Brasil unos cierres, ya que me parecen mucho más duraderos, mucho más elegantes, más bonitos para para las prendas de vestir que están haciendo en la China. Entonces de Brasil mandan a la China para que los cierres sean utilizados en la confección de esas prendas. Entonces a eso se llama suministros enviados al proveedor. Entonces el costo de esos cierres forma parte del valor en aduana. Eso es lo que me dice. Los cánones y derechos de licencia. Muchas veces cuando se compra un artículo está sujeto a derechos de licencia y que en el momento en que se compra el producto se paga por esos derechos de licencia. ¿Ya? Entonces, en esos casos, también estos montos forman parte del valor en aduana. Ya les decía, por ejemplo, si hacemos la importación de series televisivas, por ejemplo. Estas series televisivas importadas por algún canal de televisión está sujeto a derechos de licencia y están generalmente estos derechos de licencia y cánones descritos en los contratos, ¿ya? Entonces, estos cánones y derechos de licencia debo sumar para determinar el valor en aduana. Las reversiones, dice. Muchas veces los precios negociados están sujetos a pagos que se van a hacer una vez que se venda el producto. Es decir, es un precio que está condicionado a que adicionalmente de las ventas que se realizan acá en el mercado local, yo deba repartir, no sé, un 10% al vendedor para que, bueno, de acuerdo a las cláusulas del contrato que hubiéramos realizado, ¿ya? Entonces, esas reversiones también forman parte del valor en aduana. Debo considerarlas, cuantificarlas y sumarlas al valor. Los gastos de transporte. Para traer un producto, si estoy trayendo desde el Asia, desde el Japón, entonces tengo que sumar los gastos desde la fábrica hasta el puerto de embarque. Desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino, que puede ser Arica, forman parte del valor en aduana. Desde el puerto de Arica hasta el lugar de importación, que puede ser Tambo Quemado, forma parte del valor en aduana. Entonces, hasta ahí, ¿a cuántos tramos tengo? Tengo 3 tramos. Ahora, los gastos de manipulación. Si ha habido gastos de manipulación en el puerto de origen, forman parte del valor en aduana. Ha habido gastos de manipulación en el puerto de destino en Arica, forman parte del valor en aduana. Todos esos gastos tienen que estar debidamente documentados. El costo del seguro. Ustedes saben que de acuerdo a nuestra normativa legal, descrita tanto en la ley de aduanas como en el reglamento a la ley de aduanas, se define claramente que debe haber una contratación de un seguro, ¿verdad? Durante la travesía. Entonces, ese costo del seguro forma parte también del valor en aduana. Todos estos pagos que se van realizando tienen que estar debidamente documentados, ¿ya? De lo contrario, no se podría aplicar, ojo, no se podría aplicar el primer método de valoración. Si no presentan los gastos de transporte, lo sentimos mucho, no se puede aplicar el primer método de valoración.
Si existen identificados otros pagos realizados y que no ha incorporado el importador al hacer su declaración andina del valor, entonces eso está sujeto, uno, a sanciones y dos, dependiendo del caso, se podrá adicionar al precio realmente pagado por pagar y posteriormente aplicar el primer método o si no demuestra, no aporta elementos objetivos el importador, no se podría tampoco aplicar el primer método, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo los requisitos del primer método. ¿Cuál es el momento para la valoración en aduanas? Y hemos hablado en la anterior clase cuál es el lugar de importación, ¿verdad? Y ahora es importante también definir cuál es el momento para la valoración. Ahora, de acuerdo a lo que nos señala el reglamento de la Ley General de Aduanas y que es concordante con la normativa andina, nos dice que el momento para la determinación del valor en aduana es la fecha en la que la administración aduanera respectiva acepta la declaración de las mercancías. ¿Y cuándo acepta la declaración de las mercancías? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha hecho un trámite de importación? Lise, ¿podría volver a preguntar? No le entendí bien. Ah, ya. Les decía, si conocen cuándo se acepta la declaración de las mercancías. ¿En qué consiste esta aceptación de la declaración de las mercancías? ¿Alguien trabaja en alguna agencia despachante tal vez que nos pueda un poquito ayudar con esto? Yo le hice, solo que no le entendía la pregunta porque cuando dice que se acepta la declaración es cuando ya les dan un número de referencia dentro del sistema, ¿no? Cuando ya han aceptado. O sea, te Perfecto, dan esa es la respuesta. Esa es la Ay, respuesta. Porque, ¿quién me contestó, perdón? Talía González. Talía. A ver, Talía, antes de que te dé ese número el sistema, estás trabajando en un ambiente local, ¿verdad? Porque no está aceptada la declaración. Es decir, ese momento en que la aduana en el sistema te registra la declaración de importación y te asigna un número, ese momento se está validando el sistema como una declaración ya presentada y que está sujeta ya a un cobro de tributos. Antes de eso, estás trabajando en un ambiente local que no está sujeto a ninguna, o sea, no se ha producido ese hecho generador, ¿no es cierto? Porque no está presentada ante la administración aduanera todavía la declaración. Por eso ese momento en que ya te dan el número, ya está validado, ¿verdad? Sí. Ya. Y si está validado, significa que está la administración respectiva acepta la declaración de las mercancías. Ese es el momento. Antes de eso, todavía. Ya listo. Y después de eso, ya son los controles que, bueno, se van a realizar a la declaración, que puede ser en el momento del despacho, será en un proceso de fiscalización, etcétera. Pero ese momento es muy importante. ¿Por qué? A veces ha sucedido, por ejemplo, de que el importador presenta su declaración de importación, es decir, la administración aduanera acepta la declaración de las mercancías a través del sistema informático y ahí existe un precio de esa mercancía. Vamos a pensar que son neumáticos, digamos, ¿ya? Entonces, en ese momento está registrado en el sistema y declara el importador $100 por un tipo de neumático X, ¿ya? Pero después esta misma mercancía puede tener fluctuaciones en los precios, ¿verdad?
Puede subir, puede bajar, etcétera. Entonces, la aduana no podría tomar un precio, pongámosle que estoy en un control posterior. Esta mercancía ha sido aceptada, la declaración de mercancías hace 2 años atrás. Ahora estamos 2021, el año 2019. En el mes de junio presentaron y esos neumáticos en esa época valían ¿cuánto? $100. Pero resulta que ahora con la pandemia y todos estos problemas, ese neumático ya no vale $100, ahora vale $150. Entonces, ¿sobre qué base se va a hacer el control del valor? ¿Sobre el valor de hoy día o sobre el valor de esos neumáticos cuando se aceptó la declaración de las mercancías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dice Karen? Karen creo que no ha estado en la anterior clase, ¿no? Lisa, buenas noches. Sí, no puede estar en la anterior clase. Ya. De acuerdo al ejemplo que estamos dando, ¿cuál sería el precio que se debería considerar para el control del valor en aduana? Perdón, Lisa, no entendí muy bien la pregunta. Creo que se refería a que era sobre el tema del precio de unas llantas. Sí. Que las llantas habían llegado sobre $100, ¿no? Hace 2 años. Ya. Estamos haciendo un proceso de fiscalización. Yo soy la fiscalizadora. Y resulta que veo además que el día de hoy esos neumáticos tienen un valor de $150 ahora. Entonces la pregunta es, ¿debería considerar el valor en aduanas sobre la base de los $100 o de los 150? Si es para la fiscalización de esa llanta, creo que es sobre los $100, creería. Ya, perfecto, la respuesta es correcta, pero tenemos que respaldarnos en esto, ¿no? En este concepto que estamos viendo. El momento para la determinación del valor en aduana es la fecha en la que la administración aduanera respectiva acepta la declaración de las mercancías. Entonces, si el trámite de importación es de hace 2 años y el valor era de $100 de esos neumáticos, no puedo utilizar para hacer el control del valor ese monto de $150 del neumático con precio del día de hoy, 2021, junio 2021, ¿ya? Porque usted como importadora tiene que hacer valer este tema, el momento de la valoración en aduanas, y decir de que cuando se aceptó la declaración de las mercancías, ese neumático valía $100, ¿sí? O quizás al día de hoy también rebaja, no es $100, ahora es $50. Y en ese caso el importador no puede decir, mire, he pagado de más porque antes costaba 100, pero ahora como ha rebajado deberían devolverme. No. Justamente este concepto es clave porque hemos tenido varios tropiezos, les diré, con ese tema. ¿Ya? Entonces, para la fiscalización, para efectos de el mismo importador, para que esté informado, nuevamente, el momento para la determinación del valor es cuando se acepta la declaración de las mercancías, ¿no? ¿Y cómo voy a respaldar eso? A través del precio realmente real facturado y que adjunto al despacho aduanero, ¿no? Está claro entonces, ¿no? Este tema. Es muy importante, les digo, parece una cosita así insignificante. Lugar de importación es un concepto muy importante. Momento de la valoración es otro concepto muy importante que no debemos olvidar. Bueno,
Ustedes saben que la administración aduanera es la que puede ejercer control sobre los trámites de importación. Entonces, cuando se está haciendo el control del valor, la administración aduanera puede tener dudas sobre el valor declarado. Y dentro de lo que es la terminología del acuerdo sobre valoración, a esta duda se la llama la duda razonable, ¿ya? Ustedes van a escuchar con frecuencia hablar de la duda razonable. La aduana ha generado duda razonable sobre el valor declarado. Puede hacerlo, la ley lo ampara. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la administración aduanera? Va a solicitar a los importadores explicaciones escritas, ¿ya? Documentos, pruebas que demuestren que el valor declarado representa la cantidad total realmente pagado por pagar por las mercancías importadas, ajustada de conformidad con las disposiciones del artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC. Ya vamos a ver en qué consiste este artículo 8 y a qué se refiere, ¿ya? Pero no nos olvidemos, el valor declarado debe ser la cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Y ahora dirán, ¿y por qué me confunde y me dice o por pagar? ¿A qué se refiere esto? Las transacciones internacionales no necesariamente se hacen al catch, como se dice, ¿no es cierto? Pueden estar sujetas a un diferimiento de pago. Es decir, yo soy una cliente habitual de mi proveedor, entonces yo le pago a él cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses o sencillamente en esta ocasión, por la transacción que estamos haciendo, se ha quedado en que voy a extenderle una carta de crédito, voy a diferir el pago una vez que yo realice la venta acá en el país y posteriormente le voy a hacer un depósito, ¿ya? Entonces, el hecho de que en este momento que se está haciendo el control del valor no haya una evidencia del pago realizado, no es una limitante para no aplicar el primer método. Es decir, como no has pagado todavía, entonces no te puedo aplicar el primer método. Ese no es un argumento para descartar el primer método de valoración. Como les decía, vamos a ver los requisitos, pero yo quiero aclarar de que en el momento del control del valor pueda que no se haya efectuado el pago efectivo, pero en el contrato debe haber un término donde señale cuál es el precio negociado. Ya tiene que haber un precio en firme. Ya hay un monto sobre el cual se ha hecho la transacción comercial. Que el pago no se haya realizado todavía no es problema, porque eso se va a hacer conforme a los términos del contrato. Lo que nosotros tenemos que ver, cuánto ha costado, cuál ha sido el valor total realmente pagado. ¿Ya? Entonces, y ajustado conforme al artículo 8 del acuerdo. Este artículo 8 vamos a ver qué elementos señala que deben ser adicionados al precio realmente pagado. Ahora, cuando se genera la duda razonable, la administración aduanera va a hacer una notificación al importador y lo va a hacer de manera escrita, de manera formal, le va a notificar para que el importador presente todos los documentos de descargo que respalden la transacción realizada. Es decir, tendrá que mostrar los contratos, tendrá que mostrar
incluso la comunicación que ha tenido con su proveedor para cerrar la negociación. Las facturas pro forma pueden ser otro elemento adicional de carga de la prueba, es decir, el importador es quien tiene que demostrar ante la administración aduanera cuál es el valor de la transacción que se ha realizado. Porque ¿quién más conoce los elementos de la transacción? La administración aduanera no ha sido parte de la negociación. ¿Quién es el que conoce en qué términos se ha realizado esa transacción? ¿Quién me puede decir? Vamos, sin miedo, equivóquense todo lo que quieran. Estamos en una clase para aclarar las dudas, ¿no? ¿Puede volver a repetir la pregunta, Inge? Por favor, no lo entendí. Ya, en una transacción comercial, ¿quiénes son los que conocen todos los elementos de la transacción? ¿A quién le vamos a pedir la carga de la prueba, en resumen? ¿Al importador? Muy bien, al importador o comprador de la mercancía, ¿no es cierto? Si ustedes hacen una transacción comercial de carácter internacional, conocen cuánto le han pagado al vendedor, conocen cuánto le han pagado al comisionista, conocen cuánto le han pagado al transportista, cuánto han pagado a la empresa aseguradora, conocen cuánto han pagado por el almacenaje en el puerto de destino. Es decir, todas las particularidades de la transacción comercial, ¿quién la conoce? El que está comprando la mercancía, ¿no es cierto? Es por eso que la carga de la prueba, la administración aduanera le va a pedir ¿a quién? Al que está fungiendo como importador o comprador de esa mercancía. En una transacción comercial, ¿quién interviene? Un vendedor y un comprador, ¿verdad? Y pueden existir todos esos comisionistas que les decía, pueden existir otros actores, ¿sí? Pero que son contratados ya sea por el comprador o por el vendedor. Entonces, la administración aduanera le va a pedir al importador o comprador de la mercancía la carga de la prueba. Y la carga de la prueba entonces no es otra cosa que adjuntar toda la documentación relacionada con la transacción comercial. ¿Esto con qué objetivo lo va a hacer? De demostrar que el valor que está declarando en aduana corresponde al valor de transacción de las mercancías. Porque no se olviden, la aduana puede generar lo que se llama la duda razonable. Y en respuesta, el importador debe presentar la carga de la prueba. Lo mismo, para eso existen plazos, existen mecanismos para hacer llegar esta documentación que solicita la administración aduanera dentro de sus procesos de control que tiene. Bueno, entonces, estos controles del valor en aduana, la administración aduanera puede hacerlo antes de que llegue la mercancía. ¿Cómo hace estos controles previos? Justamente esto se llama inteligencia aduanera y que está basado en ciertos criterios de riesgo sobre los cuales ya va a ir identificando ciertos despachos que representan un riesgo a efectos del valor y que por lo tanto va a permitir direccionar estos despachos a un canal rojo, amarillo o verde. Son controles previos. Otro control es durante el despacho.
si el trámite ha sido sorteado a canal rojo o a canal amarillo, está sujeto a una inspección física y documental, ¿no es cierto? Cuando es canal rojo. Y cuando es canal amarillo, está sujeto a un control documental. Entonces, para efectos del control del valor en aduana, lo mismo. En el momento que ese despacho esté sujeto a canal rojo o amarillo, el técnico de aduana lo que va a hacer es verificar el valor, si ha sido calculado, determinado conforme señala el acuerdo sobre valoración de la OMC. Es decir, si todos los costos que forman parte del valor en aduana están debidamente declarados y no se ha omitido ninguno, ¿ya? Entonces, eso lo va a hacer, lo puede hacer durante el despacho o también puede hacerlo después de la importación. Entonces, ¿qué pasaría si el despacho ha sido realizado, como poníamos el ejemplo hace rato, en la gestión 2019-2018? El día de hoy puede ser usted notificado por parte de la administración aduanera indicando de que se va a llevar a cabo el proceso de fiscalización de la declaración de importación número tantos y por lo tanto va a requerir que aporte con toda la documentación que quiera presentar adicionalmente para demostrar que el valor declarado corresponde al valor de transacción. Porque la aduana lo que está buscando es cerciorarse, asegurarse de que el valor en aduana que usted declaró está contemplado y está conforme a la metodología del acuerdo sobre valoración de la OMC. Es decir, que no omitió ningún gasto, ningún costo. Entonces, el resultado de estos controles nos va a garantizar la correcta valoración de las mercancías importadas. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de la valoración aduanera? ¿Alguien me puede decir, alguien que haya participado en la anterior clase y que no se haya faltado? Vamos a preguntarle a Wendy Mamani. Sí. ¿No me ha escuchado la consulta? No muy bien. Ya. ¿Cuál es la importancia de la valoración aduanera? Si no me equivoco, la importancia era para un correcto pago de aranceles, para un correcto control sobre las importaciones y tal vez para tener algunas estadísticas. Ya, principalmente hacemos todo este enredo, ¿ya? O sea, hacemos toda esta declaración del valor y hacemos todos estos controles del valor por parte de la aduana. ¿Para qué? Para una correcta determinación de la base imponible para la liquidación de los tributos, ¿no es cierto? Al Estado no le podemos estafar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que declarar todo correctamente. Y de ahí la importancia de conocer toda esta metodología para determinar el valor en aduana, porque de lo contrario, si no hemos determinado bien este valor en aduana, estoy pagando tributos de manera incorrecta al Estado. Y en cualquier momento, así sea después de la importación, pueden tocar a mi puerta y notificarme de que tengo una deuda con el Estado. Entonces, para evitarme problemas, lo que tengo que hacer es atender las clases sobre valoración aduanera y determinar correctamente el valor en aduana si es que estoy haciendo una importación, si es que estoy del lado de la aduana para justamente hacer un control del valor correctamente.
¿Me entienden? Y si estoy en una agencia despachante para hacer la liquidación correcta de los tributos en base a una correcta determinación del valor en la declaración de importación de mercancías, porque aquí nuestra compañera Talía, creo que es, nos va a decir, pues, si estamos haciendo una declaración de importación con omisiones, ¿qué es lo que va a pasar, Talía? A la Dice, agencia ¿a qué se refiere despachante. con omisiones? ¿Cómo? Ah, también se lo denomina así. Ujú. ¿A qué se refería con omisiones? Es decir, si no hemos declarado, por decir, el monto del costo del transporte de Arica a Tambo Quemado, por decir algo. Ah, pues sí, Lice, no se llevaría a cabo una declaración si no están completos, ni siquiera los documentos, incluso. Y si hemos omitido, estaba el documento y como estaba haciendo rápido, y no lo he declarado, ¿no viene una contravención? Sí vendría, Lice. ¿No? Entonces, comprendan que en todos los actores, todas las instancias que intervienen en una declaración de importación están sujetos a sanciones si no siguen los procedimientos y las metodologías de valoración en este caso, ¿ya? Entonces, muy importante y hemos visto por qué conocer cómo se determina el valor en aduana. Ahora, ¿qué documentos forman parte del despacho aduanero? Me imagino que esto ya han visto ustedes en algún otro módulo, solamente como repaso, para efectos de la valoración aduanera es muy importante la factura comercial, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la factura comercial? Porque ahí se encuentra el Adriana. valor de la mercancía, Lice. Muy bien, Talía, has respondido, ¿no? Ya, correcto, en la factura comercial está el valor o precio de la mercancía, ¿no es cierto? Que es la base fundamental para determinar el valor en aduana. ¿Qué otros documentos? En los documentos de embarque. Acá es, tal como señala el artículo 111 del reglamento a la Ley General de Aduanas, tengo que adjuntar al trámite todos estos documentos. El parte de recepción, la lista de empaque, la declaración jurada del valor en aduanas, suscrita por el importador. Ya vamos a ver más adelante por qué es importante este documento. Justamente esta declaración jurada nos dice el importador cuánto le ha costado esa mercancía para traerla hasta el lugar de importación. Por eso tiene que estar suscrita, rubricada. ¿Por quién? Por el importador. Él es el que nos está diciendo, esta mercancía tiene un valor de $10,000, de $20,000. Y estos son los documentos de respaldo. ¿Quién es entonces el directo responsable? Es el importador. La póliza de seguro, documento de gastos portuarios, esto a veces se olvidan. Y en la declaración del valor omiten estos conceptos que son importantes para determinar el valor en aduana, y ahí vienen sanciones, vienen multas, etcétera. Ya, entonces muy importante. Factura de gastos de transporte, lo mismo, hemos visto que los gastos de transporte forman parte del valor en aduana, entonces tiene que haber la factura de gastos de transporte. El certificado de origen es muy importante, pero para efectos de la desgravación, ¿no es cierto? Certificados y autorizaciones previas, que bueno, son requisitos que nos pone el marco legal para hacer una importación.
y otros documentos establecidos en norma específica, ¿no? Que se refieren a requisitos de acuerdo a las características del producto principalmente, ¿ya? Entonces, para efectos de la valoración aduanera, no se olviden, factura comercial, la declaración jurada del valor en aduana y todas las facturas de los gastos que se hayan originado en el exterior hasta llegar al lugar de importación. Bien, ahora vamos a continuar y les voy a pedir ya en esta parte el máximo de atención porque vamos a entrar a mirar lo que es el primer método de valoración, y es la parte central, si quieren, de lo que es valoración aduanera. Ya, entonces, me alegra que en esta clase haya más participantes que en la anterior, pero en tema de valoración aduanera es secuencial lo que vamos a ir avanzando, y si se pierden una clase van a perder el hilo del tema. Ya las personas que no han estado en la anterior clase, yo les recomiendo revisar todo lo que se ha ido avanzando, porque a medida que vamos avanzando en las clases, usamos los conceptos ya revisados anteriormente. ¿Listo? Disculpe, Ya. ingeniera. ¿Cómo? ¿Perdón? Disculpe, ingeniera, tengo una consulta. No me quedó muy claro Ya. cuando habló del control del valor de la aduana en la parte de durante el despacho. ¿Se da cuando es en canal rojo y amarillo o en qué momento se da? Sí, es correcto. El control del valor durante el despacho puede estar, bueno, para hacer un control durante el despacho podría haber sido sujeto a un canal rojo o a un canal amarillo, ¿ya? Si es un canal rojo, lo que va a hacer el técnico de aduana es revisar la documentación, todo lo que ha presentado el importador como respaldo de la transacción. Pero adicionalmente tiene la opción de poder verificar la mercancía porque la mercancía está en el depósito aduanero. En eso consiste el canal rojo, ¿ya? Y ahí puede haber discrepancias, puede haber observaciones, puede que incluso haya habido una situación en que la mercancía que se ve en el despacho tiene una marca y la que está en los documentos soporte tiene otra marca, por ejemplo. ¿Marca a qué me refiero? En la declaración de importación dice marca Premier. Va a hacer la inspección el técnico de aduana y encuentra que son marcas Sony. Entonces, pueda que haya una diferencia de precios ahí, ¿no es cierto? Porque los productos, para empezar, que no son, no están respaldados documentalmente, ¿no es cierto? Adicionalmente, si es un canal amarillo, el técnico tiene la opción de verificar todos los datos documentalmente. En este caso no va a ir a hacer la inspección física. Lo que va a hacer es hacer una revisión de todos los documentos y ahí puede encontrar inconsistencias o encontrar que todo está bien declarado y autoriza el levante. No sé si te he aclarado con eso. Sí, está bien. Muchísimas gracias, ingeniero. Ok, ya. Entonces ahora estamos con los 5 sentidos atendiendo porque esta parte es importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino el valor en aduana de las mercancías? Y hemos hablado que el acuerdo sobre valoración establece una metodología y esta metodología tiene 6 métodos para determinar el valor en aduana. Y estos métodos
están establecidos en el artículo 1 al 7 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y sus respectivas notas interpretativas, porque hemos dicho que el acuerdo tiene varios instrumentos, entre ellos son las notas interpretativas, que no son más que aclaraciones a cada artículo y que nos permite comprender mejor la aplicación de un determinado método. Entonces, no hay otra forma de determinar el valor en aduana y hemos visto que incluso nuestra ley de aduanas, el reglamento a la ley de aduanas nos dice determinación del valor en aduana conforme al acuerdo sobre valoración de la OMC. Entonces, tenemos 6 métodos para poder determinar el valor en aduana. La metodología, ya hemos visto, primer método, segundo método, tercer método, cuarto método, quinto método, sexto método. ¿Cómo aplico? Con prioridad el primer método. Si no puedo aplicar el primero, voy aplicando los siguientes. Si no puedo aplicar el segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta llegar al sexto método o método del último recurso. También hemos dicho de que se puede hacer una alternancia entre el quinto y el cuarto método. Solamente estos métodos puede aplicarse el quinto método con prioridad al cuarto método, ¿ya? Siempre y cuando lo solicite el importador. Ya les decía, en todos los años que he estado en la aduana, nunca ha habido esa solicitud, pero podría darse. Ahora sí, ¿qué es el valor de transacción de las mercancías importadas? Y alguien me podría responder, es el método principal de determinación del valor en aduana. Y es correcto. Este es el método principal, por eso necesito que ustedes atiendan y comprendan bien. Entonces, ¿en qué consiste la determinación del valor en aduana en función a este método del valor de transacción? Lo que nos dice es que constituye el precio de la mercancía realmente pagada o por pagar cuando éstas se venden para su exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. Entonces acá me está hablando ya del precio realmente pagado por pagar y de los ajustes previstos en el artículo 8 del acuerdo. ¿Sí? Pero además me está dando una condicionante que dice cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Y habíamos visto estos dos conceptos, precio realmente pagado o por pagar, y vamos a ver más adelante el artículo 8, a qué se refiere. Pero aquí me introduce esto, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Entonces, ¿qué pasaría si no se cumple este requisito? Estas se venden para su exportación al país de importación. ¿En qué situación se podría dar esto? Por ejemplo, cuando se compra, a ver, pongámosle al caso de que viajamos a los Estados Unidos con el objetivo de comprar un vehículo y traerlo hacia Bolivia. Pero además, llegamos allá a los Estados Unidos, compramos el vehículo y decidimos quedarnos un tiempito ahí y lo utilizamos el vehículo. Aunque no es tan fácil, ¿no? Porque se tendría que sacar allá un permiso, la placa, etcétera, etcétera. Pero se da esta situación y el vehículo se lo utiliza durante 3 meses. Pasado esto, el vehículo se embarca y se lo trae a Bolivia. En esas circunstancias, ¿se podrá aplicar el primer método de valoración?
en base a este concepto que nos está dando el mismo acuerdo, voy a preguntar a uno de los chicos porque no están participando y eso me preocupa. ¿Qué dice Marcelo? Sí. Hola. 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 Sí, lo escucho. Hola. Adelante. Ah. Eh, em, Inge, ¿podría por favor repetirme la pregunta? Hola. Ya, a ver, escucharemos entonces. Compro un vehículo en los Estados Unidos, pero antes de traerlo acá a Bolivia, yo utilizo el vehículo allá en el país de origen y después de 3 meses decido realizar la importación en Bolivia. Conforme al requisito que me está dando el primer método de valoración, ¿podré aplicar el valor de transacción de las mercancías importadas? O sea, en esas circunstancias, ¿puedo aplicar el primer método de valoración? Esa es la pregunta. Em, no, no se estaría, bueno, no se podría usar el primer método, porque ya se habría dado un uso y ya no sería una exportación directa o una importación directa. Algo así entiendo. Ya, estamos por ahí. La primera parte está bien, no podría aplicar el primer método, el valor de transacción de las mercancías importadas. ¿Por qué razón? Porque esta parte no estoy cumpliendo. Cuando éstas se venden para su exportación, si he comprado ese producto para la exportación y resulta que en vez de exportarlo, lo utilizo en el país de origen, entonces eso está invalidando la aplicación del primer método. Porque no estoy cumpliendo esta parte que dice se venden para su exportación al país de importación. ¿Comprenden? Entonces, está bien la respuesta, Marcelo, porque esta condicionante que me da el mismo acuerdo no lo estaría cumpliendo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, este concepto es sumamente importante y que lo tengan bien en cuenta. ¿Qué más me dice el primer método? Me decía acá, constituye el precio de las mercancías realmente pagado o por pagar. ¿En qué consiste el precio realmente pagado o por pagar? Ese es un concepto muy importante también. El precio realmente pagado por pagar, dice, es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de éste. ¿Se entiende esto? Que yo no entendí bien el concepto. ¿Cómo? No entendí bien, o sea, el precio realmente pagado por pagar vendría a ser el precio real de la mercancía. Nos dice el pago total. Todo lo que pagaste por esa mercancía es el precio realmente pagado o por pagar. Por eso nos dice el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor. Hasta ahí creo que es claro, ¿no? Todo lo que le pagué al vendedor, eso tengo que declarar.
es el precio realmente pagado o por pagar. Y hemos aclarado a qué se refiere el por pagar, ¿no es cierto? O en beneficio de este. Ahora, esta parte quiero que me expliquen. O en beneficio de este. ¿A qué se referirá con eso? Justamente esa parte vamos a aclarar. Entonces, recapitulando, precio realmente pagado por pagar es el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a ser el comprador al vendedor. Porque ¿quién es el que paga en la transacción? El que está comprando, ¿verdad? ¿Y a quién le paga? Al vendedor. Pero además nos está diciendo o en beneficio de este. Y esa parte vamos a aclarar. El precio realmente pagado por pagar se compone de dos elementos. Los pagos directos. Los pagos directos son los que el comprador ha pagado al vendedor y que están reflejados en las facturas comerciales o contratos. Esa parte se entiende porque esto es fundamental. Les voy a preguntar 1000 veces esto. ¿Se entiende? Los pagos directos son los que voy a realizar al vendedor y el vendedor que me va a dar a cambio una factura y un contrato. Ahora, ¿a qué se refieren los pagos indirectos? Por eso acá el concepto nos decía el pago total que por las mercancías importadas haya hecho o vaya a hacer el comprador al vendedor o en beneficio de este. Y esta parte no me han explicado a qué se refiere o en beneficio de este. Entonces, esa parte es la que estamos aclarando. Entonces, pueden dar los pagos directos, eso nos queda claro. Y ahora vamos a ver qué son los pagos indirectos. Son los pagos a terceros en beneficio del vendedor. Entonces, esa parte ya nos está diciendo que puede haber alguien más en la transacción. Dice pago a terceros. Entonces, a ver, Adriana, si me podría decir qué entiende por pagos indirectos o pagos a terceros en beneficio del vendedor. ¿Está Adriana Liendo? Sí, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué entendemos por pago indirecto o pago a tercero en beneficio del vendedor? Pago a terceros. Lo que se te ocurra, estamos para aclarar los conceptos, ¿no es cierto? Tal vez es puede ser un pago en no sé, o sea, como pagos indirectos, pagos a terceros en beneficio del vendedor. No sé, la verdad. O sea, cómo explicar. Ya. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere estos pagos indirectos? Los pagos directos nos queda claro. Y que puede ¿sí? ser que el vendedor le dé algo como poder o facultad a una tercera persona para que pueda recibir el dinero.
¿Ya? Tibio, tibio. Estamos por ahí. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿No son esos que se pagan a crédito, Lisa, las mercancías? Un pago a crédito, pero que es al mismo vendedor, no configuraría un pago indirecto. Ya, entonces aclararemos el concepto. Dice pagos indirectos, pagos a terceros en beneficio del vendedor. Les hice un grafiquito acá, ¿ya? Porque sospechaba que no íbamos a tener claro el concepto. Entonces, esta figurita nos va a aclarar. Tengo un vendedor y tengo un comprador. ¿El comprador dónde está? ¿En qué país? Si estamos haciendo el trámite de importación acá en Bolivia. El comprador sería de Bolivia, Lisa. ¿En qué? Sí, sí, porque estamos haciendo un trámite aquí en Bolivia, ¿verdad? Una declaración, ya. El vendedor puede estar en cualquier lugar del mundo, menos en Bolivia, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un trámite de importación. ¿Sí? Ya. Ahora, resulta que entre el comprador y el vendedor van a hacer una venta por $2,000. ¿Ya? Para el ejemplo. ¿Se entiende hasta ahí, no? Sí. Perfecto. Porque si no se entiende ahí, me dicen, no entiendo, y lo aclaramos. Ya. Entonces, en esta transacción resulta que el vendedor le dice, sabes, yo tengo una deuda con este señor. Es mi acreedor. ¿Por qué? Porque este señor me ha proporcionado un servicio para yo hacer la venta de este producto. Fíjense, este señor ha hecho el diseño de los calzados que después le ha vendido a este comprador por $2,000. Entonces le dice, yo tengo una deuda con este señor de $1,200. Entonces, de los $2,000 de la venta, necesito que le pagues a mi acreedor los 1,200 que le debo. Entonces el comprador no le está pagando los $2,000 al vendedor. Le está pagando a su acreedor 1,200. Porque esa era la deuda que le dijo, ¿no es cierto? Tengo una deuda de 1,200 con este señor. Entonces págale los 1,200, ¿ya? Y a mí me pagas los 800. Este es el pago directo que va a hacer. ¿Cuánto le está dando? 800. Pero el pago indirecto es por 1,200. 1,200 más 800, ¿cuánto es? Los 2,000, que es el precio de las mercancías. Solamente que este comprador está pagando 800 al vendedor de manera directa y aquí configura el pago directo y el pago indirecto es de 1,200 que le está dando a su acreedor por instrucción del mismo vendedor. ¿Ya? Sería más fácil la transacción si la venta se hace por 2,000 y el comprador directamente le pasa los 2,000 al vendedor. ¿No es cierto? Pero aquí hay un tercero. Es por eso que si vamos a la anterior diapositiva, dice pagos indirectos, pagos a terceros en beneficio del vendedor. Y este es el caso. Es como si fuera una comisión, podríamos decir, o sea, el acreedor es el que fabricó los zapatos o diseñó y el vendedor es como si fuera un intermediario o cómo podría ser, ingeniero. En el caso de comisiones por venta, forma parte también del valor en aduana,
pero no se considera como un pago indirecto, pero sí es un elemento que forma parte del valor. En este caso, sí le he hecho un servicio, o sea, el concepto que has agarrado está bien, solo que el término que estás utilizando como comisionista lo vamos a ver dentro de lo que es el artículo 8. En este caso, este señor le ha hecho un servicio a él, al vendedor. Le ha hecho un servicio. Entonces, lo que le está diciendo es, págale a él la parte que le debo y tú me das el restante. Pero no perdamos de vista que la transacción ha sido ¿por cuánto? Por los $2,000, es decir, sumando el pago directo y el pago indirecto. ¿Cuál es el monto que tiene que figurar para la determinación del valor en aduana? ¿Quién me puede decir eso? Los $2,000. ¿Quién ha dicho eso? Yo, ingeniera Lisette. ¿Lisette? Sí. Ya. Lisette, es correcto, porque la transacción se ha hecho por los $2,000, ¿no ven? Y volvemos a nuestro concepto. ¿Dónde estaba? Ya se arruinó mi máquina. A ver, al anterior. El precio realmente pagado o por pagar. Pagos directos más los pagos indirectos, ese es el precio realmente pagado por pagar. Entonces, si ustedes declaran ante la aduana solamente $800 y después la aduana hace las investigaciones y resulta que no son 800, sino había otros pagos indirectos por 1,200 más, ahí están en problemas, ¿no? Porque en realidad la venta es por los $2,000, no por los 800. Fíjense. ¿No es cierto? Muchas veces los importadores caen en estas omisiones, por si acaso. Por eso es importante estos cursos sobre valoración. Después vienen las sanciones y multas y dicen, pero si yo solo le pagué 800 al vendedor y la aduana les va a decir, ah, sí, pero a este señor tú le depositaste 1,200 porque era parte del acuerdo que hiciste con el vendedor. Y tu contrato dice que has pagado $2,000, no 800. ¿Me entienden? Ahí se generan los conflictos, por eso es necesario tener claridad en estos conceptos, ¿ya? Entonces, si se ha entendido esa parte, pues estamos avanzando muy bien en el curso. ¿Qué más nos dice el acuerdo? Que cuando existen descuentos en una transacción, pueden haber, ¿no es cierto?, descuentos, o no es posible eso en el comercio internacional, de que haya descuentos por unas mercancías. ¿Cuándo se dan los descuentos? Hay veces cuando hay cambio de temporada, por ejemplo, para ropa podría ser. Sí, cuando hay cambio de temporada, ¿no? Resulta que en este momento, por ejemplo, en el hemisferio norte están ¿en qué estación? Verano, invierno, otoño, primavera, ¿en qué estación están? Están en primavera, creo, entrando a verano. Entonces, ¿qué van a hacer? Deshacerse de la ropa de invierno, por ejemplo, ¿no es cierto? Y para no quedarse con ese stock, lo que van a hacer es ofertar con descuentos especiales, ¿no es cierto? Por cambio de temporada, como está manifestando su compañera. Entonces, para efectos de la valoración en aduana, ¿qué dice el acuerdo? Que se aceptarán los descuentos o rebajas otorgadas por el vendedor de la mercancía importada debido a que los pagos reales y totales del comprador al vendedor constituyen el fundamento del método del valor de transacción. Pero vamos a ver de que para que se acepten estos descuentos, tiene que estar primero manifestada en la factura comercial, porque de otra forma la aduana no va a entender por qué un abrigo que hace 2 semanas han declarado en otro trámite de importación costaba $100 y ahora cuesta $50, el mismo abrigo.
Si no está estipulado en la factura o en el contrato de compra-venta, no se va a aceptar el descuento. Pero si está debidamente respaldado, pues aquí nos dice el acuerdo sobre valoración que se debe aceptar los descuentos o las rebajas. Como les digo, para que esto sea aceptado por la aduana, ustedes tienen que presentar el documento soporte donde indique que ha habido un descuento y por cuál ha sido el motivo de ese descuento. ¿Ya? Está claro, ¿no? En el tema de descuentos. Aquí les ponía un ejemplo de una factura comercial en la cual señala que ha habido un descuento del 10% sobre el monto que inicialmente ha sido pactado. $15,000 era el monto pactado, pero ha habido un descuento y por lo tanto la factura ya no viene por los 15,000. Contempla ese descuento. O sea, ¿cuál va a ser el valor en aduana? ¿Quién me dice? $13,500. Muy bien. Entonces, si ustedes declaran 15,000, significa que no han pasado un curso sobre valoración y van a pagar, en este caso, por demás los tributos, ¿no es cierto? Pero como ustedes ya están al tanto de lo que señala el acuerdo sobre valoración, van a declarar sobre los 13,500. Cuando la administración aduanera observe el valor, les va a decir, duda razonable, me parece muy bajo este valor, porque hace una semana hubo un despacho por $15,000 de un artículo similar. Entonces, ustedes muestran la factura y ahí va a estar indicado de qué se trata de un descuento, ¿no es cierto? Bien, aclararemos este concepto más de venta para la exportación. Como ya hemos dicho, si realizamos una transacción comercial de carácter internacional y esa mercancía está sujeta a un trámite de importación posterior, para que se acepte el valor en aduana, se tiene que demostrar que esas mercancías han sido vendidas con el único fin de introducirlas al territorio aduanero nacional y que no ha sido previamente utilizada en el exterior. Que esa mercancía no ha sido llevada a otro país para ser utilizada. Por ejemplo, si he comprado el vehículo en los Estados Unidos, lo llevo al Perú. En Perú lo utilizo un tiempo y después lo traigo a Bolivia. Ahí tampoco configuro una venta para la exportación, la factura que yo muestre de los Estados Unidos, donde he comprado el vehículo, porque no estoy cumpliendo este requisito, que hayan sido vendidas con el único fin de introducirlas al territorio aduanero nacional. Entonces, si he dado otro uso, ya ha perdido este requisito que me pide el mismo acuerdo. Entonces, si volvemos otra vez al concepto, ya lo entendemos mejor. Dice, ¿qué es el valor de transacción de las mercancías importadas? Dice, constituye el precio de la mercancía realmente pagado o por pagar. Y hemos visto en qué consiste el precio realmente pagado, ¿no es cierto? O por pagar. Cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. También hemos aclarado a qué se refiere este término, venden para su exportación al país de importación. Y finalmente, después, vamos a ver, esto lo vamos a dejar para la clase del viernes, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del acuerdo. Entonces, como verán, estos conceptos son medios complicados de entenderlo en una primera instancia, pero justamente estamos para eso, para ir desglosando y aclarando
¿Qué significa cada término? Un pequeño párrafo nos lleva a muchas aclaraciones, ¿verdad? Justamente el acuerdo tiene esa particularidad de que es medio complicado en su redacción, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta adicional. Si no es así, quedaríamos acá. Como les digo, por favor, vayan revisando la plataforma, vayan participando en los foros. He puesto algunas preguntas abiertas para que ustedes investiguen un poco, con fundamento y objetividad vayan respondiendo a estas preguntas que generan, por supuesto, un debate y un análisis de parte de ustedes. Entonces, ¿hay alguna consulta? Creo que no. Otra recomendación es no dejen de participar en las clases porque ya les digo, no vienen a una clase, se perdieron estos conceptos. La siguiente clase no voy a volver a repetir todo desde cero porque de lo contrario no vamos a poder avanzar. Entonces, repásenlos. Si tienen consultas, pues el día viernes con todo gusto voy a irles aclarando. Denle una leída también a su material de apoyo, al acuerdo, a la decisión y al reglamento comunitario de la CAN. ¿Ya? Entonces, daríamos por concluida esta clase y nos veríamos el día viernes. Está bien, Lice, gracias. Que descansen. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Hasta luego, hija. Chao. Luego. Hasta luego, ¿qué? Chao, chao.